limitados al consumo, son varias. No las vamos a poder ver en su totalidad. Ni siquiera yo conozco todas las que cada vez van saliendo, pero sí vamos a abordar las más importantes, las más comunes, además que las que van saliendo generalmente son derivadas de las que ya existen, y su mecanismo de acción, las señales de intoxicación, pues en general se parecen a las que seguramente iremos viendo en esta clase. La Organización Mundial de la Salud divide a las sustancias psicoactivas en tres grandes grupos: las estimulantes, las depresoras y las psicodislépticas, también mal llamadas alucinógenas. Empezaremos entonces mencionando a las sustancias estimulantes. Como su nombre indica, estas sustancias lo que hacen es potenciar, aumentar algunas o todas las funciones psíquicas superiores. Quien está bajo efecto de una sustancia estimulante está más alerta, tiene mejor memoria, focaliza mejor su atención. Eso es relativo, ahorita les voy a explicar por qué. Generalmente la expresión de emociones está mucho más aumentada, dando lugar a la habilidad emocional o irritabilidad, euforia, furia. La conducta de una persona que está bajo efecto de sustancias estimulantes también suele estar aumentada en el sentido de parecer hiperactiva, inquieta. El pensamiento también se acelera, la persona piensa más rápido, la persona habla más rápido, parece taquiládica. Existe una menor necesidad de dormir. Y si hablamos del contenido de las ideas, bueno, estas muchas veces pueden ser ideas de tipo grandiosidad o de tipo paranoide también. La primera sustancia que vamos a abordar es la cocaína. Este alcaloide se obtiene de las hojas de la coca, y el consumo, el uso de las hojas de coca se conoce desde hace miles de años. La coca es originaria de América, de Sudamérica, y bueno, se sabe que se consumía ya en tiempos prehispánicos. Su extracto, la cocaína, se obtiene a través de una serie de procesos químicos, y que en último término van a producir o van a querer llegar a obtener el clorhidrato de cocaína. Una de las formas de cocaína que vamos a ver el día de hoy es el clorhidrato de cocaína. Sin embargo, existen otras dos formas de cocaína. Una es el sulfato de cocaína y la otra es el crack, o también llamada base libre. Un momento que cargue esto. Bueno, para obtener la cocaína se requieren varias sustancias que, debido a procesos químicos, van extrayendo la sustancia. Dentro de algunas que puedo mencionar son el ácido sulfúrico, el amoníaco, el éter, el ácido clorhídrico. Y como estas sustancias se pueden utilizar para obtener cocaína, están reguladas. No cualquiera puede ir y comprarse, no sé, 300 litros de ácido sulfúrico, por ejemplo, puede llevar en su camioneta de un departamento a otro. La policía puede
intervenir y acusarlos a ustedes, si es que son ustedes los que están llevando esta sustancia, los pueden acusar de estar produciendo cocaína. A todas estas sustancias se les llama precursores. Ahora sí. Entonces les hablaba de la cocaína, ¿no? Este es un poco para que vean el proceso por el cual se llega desde las hojas de coca hasta, como les dije, el principal producto buscado, que es el clorhidrato de cocaína. Si bien este es el producto que más cuesta, el que más es deseado, es posible ya consumir una sustancia previa
a la que se llama sulfato de cocaína. El sulfato de cocaína es esta sustancia que pueden ver acá, que suele ser distribuida como ladrillos de una sustancia apelmazada, marrón. Tiene esta apariencia también medio amarillenta. Recuerda mucho a la tablilla, este dulce que se hace con caña de azúcar. Pero si ustedes se fijan, los precursores que se utilizan para obtener el sulfato son ácido sulfúrico, son amoníaco, que pues por lógica sabemos que no tienen un olor muy agradable. Todo lo que es sulfatado tiene un olor a huevos podridos y el amoníaco tiene un olor como a orín. Entonces el olor del sulfato de cocaína es bastante penetrante y desagradable. Incluso personas que nunca han sentido el olor se pueden dar cuenta que la habitación o la ropa de una persona de quien se sospecha está fumando sulfato de cocaína sí huele distinto, sí tiene un olor característico y muy intenso. Al tener esta sustancia, el sulfato de cocaína, muchas impurezas, restos de ácido sulfúrico y de amoníaco, la única manera de consumirla es fumándola, no hay otra. Y para fumar el sulfato de cocaína, ustedes pueden ver acá este tipo de pipas que se hacen, que se fabrican las personas que las fuman. Evidentemente las más durables son aquellas que están hechas de metal, porque cuando uno fuma el sulfato, eso se calienta y bueno, el plástico tiende a derretirse. Entonces lo más útil, lo más duradero es algo de metal. Pero el metal se calienta. Y si ustedes recuerdan, cuando estuvieron en la primera clase, les mostré la fotografía de una persona que fumaba sulfato de cocaína. Incluso hice énfasis en sus labios y les dije, vean, los labios están quemados. Y eso era porque al fumar con algo de metal, por ejemplo esto, la persona se quema los labios. Pero es tal la desesperación, la avidez por consumir esta sustancia que a la persona no le interesa tanto. Y esa es otra característica del sulfato de cocaína. Engancha muchísimo, tiene un potencial adictivo enorme. Y la causa de esto es por el modo en que se consume, que les acabo de decir, es fumado. Voy a ahondar más en eso. Luego tenemos al clorhidrato de cocaína, que una vez que se tiene el sulfato, a este se le agrega éter, ácido clorhídrico y alcohol, y bueno, mediante algún procedimiento más se obtiene el clorhidrato. Como pueden ver acá en esta infografía, para obtener 100 gramos de clorhidrato de cocaína se necesitan alrededor de 30 kilogramos de hojas de coca. Es un montón de coca entonces que se necesita para solamente algunos gramos. Y no solamente eso, sino que a eso agréguenle los precursores, la mano de obra y la logística. Todo eso hace que el clorhidrato de cocaína sea muy caro. Muy caro. La apariencia del clorhidrato de cocaína, bueno, es muy conocida. Es este polvo blanquecino que parece azúcar molido. El clorhidrato de cocaína es hidrosoluble, por lo tanto, se puede consumir esnifado. Es decir, la persona absorbe el polvo, este se queda pegado en la mucosa nasal y a partir de ahí directamente ingresa al torrente sanguíneo. No obstante, como es hidrosoluble, también se puede mezclar con agua, con líquido e inyectarse. El clorhidrato consumido de esta manera, esnifado, así se llama,
tiene un potencial adictivo mucho menor que el sulfato de cocaína. No engancha tanto el esnifar cocaína. Y la razón de esto es que cuando alguien fuma sulfato de cocaína, esa cocaína ingresa mediante los alveolos pulmonares. ¿Qué superficie de absorción tienen los alveolos pulmonares? Acuérdense de fisiología. ¿Cuánto era? 2 canchas de fútbol, una por cada pulmón. Sí, una cancha de fútbol. Ahora, ¿cuánta superficie tendrá la mucosa nasal? Unos 10, 15 centímetros cuadrados, no más. Entonces comparen lo que entra por la superficie de una cancha de fútbol versus lo que entra por 10, 15 centímetros cuadrados, pues no hay punto de comparación. Obviamente aquella persona que fuma el sulfato, no, pues experimenta un subidón enorme y que por supuesto la persona quiere volver a repetir esa experiencia. Eso sí, cuando el clorhidrato de cocaína se inyecta, esa manera de consumo sí puede enganchar mucho. Porque igual es gran cantidad de cocaína que está ingresando directamente en el torrente sanguíneo. Ahora, quien fuma sulfato de cocaína suele ser alguien que no está en las condiciones económicas como para solventarse el clorhidrato. El sulfato es de lejos mucho más barato que el clorhidrato. Es muy accesible, engancha mucho. Pero el gran problema que tienen los que producen y distribuyen la cocaína es que los fumadores de sulfato se mueren rápido. ¿Por qué? Porque un fumador de sulfato de cocaína llama a su dealer, le trae su ladrillo de sulfato y empieza a fumar pipa tras pipa, tras pipa y tras pipa. Generalmente lo hacen en solitario, encerrados en una habitación a oscuras, sin comer, sin beber y sin dormir. Eso agota rápidamente a la persona, la desnutre, la hace propensa a otras enfermedades o infecciones, por ejemplo. Y de hecho, en la fotografía que yo les mostré del fumador de sulfato, se veía claramente que esa persona estaba demacrada, pálida, delgada, ¿verdad? Entonces, allá por los años 70, casi los 80, los productores de cocaína empezaron a idear una manera de conseguir una cocaína que enganchara mucho, es decir, que se fumara, pero que no matara tan rápido a los clientes. Y de esa manera es que se dio con la base libre o crack. Esta cocaína se produce mediante un paso químico más a partir del clorhidrato y también se puede producir a partir del sulfato. Se utiliza bicarbonato y bueno, se hace cocer la sustancia. Y el producto final son estos terrones blanquecinos, rosados, que se consumen colocándolos en esta especie de pipas de vidrio allá adentro y calentándolos. Cuando esa piedra, que por cierto así se le llama entre los consumidores, piedra, cuando la piedra se calienta, no se torna en líquido, directamente se transforma en vapor. Y claro, como no toda la piedra se volatiliza simultáneamente, hay algunas partes que se volatilizan y al aumentar de volumen hace que esa piedra explote, produciendo un sonido muy parecido al que se escucha cuando se parte una galleta, crack.
Por eso se llama así esta sustancia coloquialmente, crack. Como se fuma, pues es una sustancia que engancha muchísimo. Entonces, estos son las tres formas de cocaína. Repito, el sulfato, el clorhidrato y la base libre o crack. En nuestro país, que somos un país productor, sí se puede encontrar mucho sulfato, un poco menos de clorhidrato. Generalmente el clorhidrato lo utilizan para la exportación. Pero si se dan cuenta, no se escucha de crack. Es curioso porque en países de alrededor, Brasil, por ejemplo, el consumo de crack es un gran problema de salud pública. Hasta ahora yo no he encontrado una respuesta muy satisfactoria de por qué será que acá no se hace crack. Y no es una queja, pues, qué bueno que no se haga crack, pero no entiendo muy bien por qué no se podría hacer. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que una persona está bajo efecto de la cocaína? Como dije al principio, esta es una sustancia estimulante. Remeda mucho a la adrenalina y a la noradrenalina. Por lo tanto, una persona que está consumiendo esta sustancia suele tener los ojos midriáticos, la presión, la frecuencia cardíaca y la respiratoria muy elevados. Pueden haber también crisis hipertensivas, tendencia a las arritmias cardíacas, y tanto por una hipertensión severa como por la producción de émbolos debido a la arritmia cardíaca, se pueden producir accidentes cerebrovasculares, tanto hemorrágicos como isquémicos. Estas serían las complicaciones más graves. Una persona que consume clorhidrato de cocaína estimado muy frecuentemente puede llegarles a la consulta o urgencias también con perforación del tabique nasal. Y claro, la cocaína es un potente vasoconstrictor. Y si la persona esnifa frecuentemente, la mucosa que recubre al septo recibe poca irrigación, el cartílago termina muriendo y por eso aparece la perforación. Si hablamos de efectos mentales, ya se los había adelantado, la persona está eufórica o muy irritable, con labilidad afectiva, inquieta, hiperactiva, hiperalerta. Los fenómenos alucinatorios pueden aparecer, pueden ser tipo alucinaciones auditivas, aunque un fenómeno alucinatorio muy característico de la cocaína es la formicación, con M, no con N. La formicación es una sensación que sienten las personas consumidoras de cocaína, en donde se siente como si bichos caminaran por la piel. Es una alucinación táctil. Si bien tenemos al sulfato, al clorhidrato y al crack, se han debido dar cuenta que cada vez más existen estos lugares donde venden coca machucada. Han debido ver, antes no había tanto, ahora hay mucho, incluso venden de sabores. Sí. Y no solo eso, es como que a uno le dan el combo de la coca saborizada, machucada, con bicarbonato y con la lejía. En la Caja Nacional yo ya he tenido 2 casos de personas que cumplían criterios de dependencia a cocaína
pero cuyo consumo no era de estos de acá, era la coca. Obviamente cantidades enormes, diarias, al punto que llegaban incluso por lesiones en la mucosa oral. Y el problema está en que se consume con bicarbonato y con la lejía, que aumentan la cantidad de cocaína que sale de las hojas que se están masticando. Y si se consume en grandes cantidades, por supuesto que es posible que la persona desarrolle una adicción. Con respecto a los síntomas mentales, con respecto a las ideas, pueden instaurarse, como les dije, ideas de tipo paranoide. Por eso las personas que consumen cocaína lo suelen hacer en solitario, porque empiezan a tener la sensación de que les están mirando, de que les están persiguiendo. ¿Cómo saber objetivamente que una persona ha consumido cocaína? Se pueden solicitar test de drogas que se hacen en orina. Esos son los más comunes. Deben saber, sin embargo, que los test de drogas solamente detectan el consumo máximo hasta 48 horas antes. Si yo tengo una persona de quien he sospechado que ha consumido cocaína hace 5 días atrás, ya no puedo hacerle ese test, porque igualito le va a salir negativo. Hay otros test más sofisticados, pero que no están disponibles en cualquier laboratorio, que utilizan radioinmunoensayo y que utilizan, por ejemplo, el cabello. Con el cabello es posible saber qué sustancias ha estado consumiendo la persona, pues todo lo largo del cabello, que pueden ser varios meses. Pero repito, son test que no están disponibles en los laboratorios. Sí. ¿Es verdad que si uno toma leche como que no va a salir el test real? No lo dudo, porque los metabolitos de la cocaína igual nomás salen por la orina. Entonces no. Ahora, ¿qué hacemos si una persona acude a urgencias con agitación psicomotriz, con alucinaciones visuales o táctiles, con ideas paranoides, o sea, psicótica la persona? Pues no hay un antídoto. El tratamiento es de soporte. Si les llega con una frecuencia cardíaca de 170 por minuto, es controlar que la presión no se suba mucho, en algún caso dar antihipertensivos, dar antipsicóticos si la persona está psicótica, o dar benzodiazepínicos para que la persona se tranquilice, pero ya, es hasta esperar a que el efecto de la cocaína pase. Los síndromes de abstinencia suelen ser intensos y suelen ser todo lo opuesto a lo que produce la intoxicación. Bajo síndrome de abstinencia, la persona está lenta, sin mucha memoria, somnolienta, cansada, puede desarrollar un franco síndrome depresivo, tan grave que hay personas que en pleno síndrome de abstinencia intentan el suicidio. Va a depender su duración, de cuánto ha estado consumiendo la persona, pero en promedio puede durar alrededor de unas 2 semanas. Lo mismo, durante ese tiempo el tratamiento es de soporte. No hay ningún medicamento que haga que el síndrome pase más pronto. Afortunadamente el síndrome se considera que es más psicológico. Es decir, no pone en peligro la vida de la persona, bueno, salvo si se suicida, no es otra cosa. ¿Hasta acá tienen alguna duda con respecto a la cocaína? ¿Hay algo que no haya quedado claro?
¿Todo bien? Otro grupo de sustancias estimulantes son las xantinas. A este grupo pertenecen la cafeína, la teobromina, la teofilina, básicamente esas tres. La más común, la que más se utiliza es la cafeína. Hasta el momento no está descrito una dependencia como tal a la cafeína. Es decir, en las clasificaciones de la CIE-11, del DSM-5, no está la dependencia a la cafeína. Pero no me van a dejar mentir que hay personas que sin su cafecito de la mañana no funcionan. Están a media máquina todo el día. Y realmente llega un punto en que sí buscan, ¿no? Como muy vehementemente una taza de café. La cafeína también está presente en la hierba mate y en el guaraná. Del guaraná se hacen igual refrescos tipo gaseosas. La cafeína también está presente en estas bebidas negras como la Coca-Cola y la Pepsi. De hecho, la Coca-Cola hasta el año 1917 aproximadamente traía cocaína. Pero por esos años se reunieron varios países y decidieron prohibir la comercialización, la producción de cocaína y otras sustancias, el opio y otras. Y a partir de allí, los que hacían la Coca-Cola cambiaron la receta a cafeína. Otras sustancias que tienen cafeína en gran cantidad son estas bebidas que se llaman energizantes. ¿Quieren ustedes el Monster, el Red Bull? Que además traen una sustancia que se llama taurina. La taurina es un aminoácido que acelera la absorción de cafeína en el aparato gastrointestinal. Y traen cantidades de cafeína, pues por supuesto superiores a las de una lata de Coca-Cola o una taza de café. La intoxicación por cafeína se llama cafeinismo. Y tal vez alguno de ustedes la ha experimentado, especialmente en primer año o segundo año de la carrera, cuando uno pues trata de no dormir varias noches antes de un examen, ¿no es cierto? La noche anterior, y pues en su ánimo de no dormir, se prepara mucho café. Yo recuerdo que en mis épocas de estudiante me preparaba casi 1,5 litros de café por la noche. Pero eso cesó el día que me dio cafeísmo, justamente, ¿no? Sentí el corazón latiendo 10 por hora, me sentía muy nervioso, el pulso estaba muy tembloroso y paradójicamente, lejos de concentrarme en lo que estaba leyendo, andaba de aquí para allá muy hiperactivo. Entonces, ahí comprendí que no, la cafeína en realidad, bueno, por lo menos a muy alta dosis, no ayuda para nada a estudiar. En el caso de la intoxicación por cafeína, igual y el tratamiento es de soporte, no hay un antídoto. Deben saber que existen casos reportados de síndromes maníacos y psicóticos relacionados al abuso, especialmente de estas bebidas energizantes. Cuando yo era residente, vi un caso de manía psicótica en un muchacho que junto a su familia estaban llevando estas estatuas de yeso que venden en las ferias, que sortean a veces sus perritos, gatitos, no sé qué. Y con su familia estaban yendo hasta Tarija. Y en todo el camino este muchacho se había comprado un cajón con 6 o 12 de estos Red Bulls y se los fue tomando. Más o menos por el 6º Red Bull, que más o menos estábamos con Sucre,
tuvieron que dar media vuelta y traerlo directamente al hospital psiquiátrico. El pobre tenía la idea delirante de que era, creo, sobrino de Evo Morales, que iba a ser el siguiente presidente de Bolivia. Tenía la idea delirante de que podía leer los pensamientos de las personas solamente con mirarlos a los ojos. ¿Y de dónde habrá conseguido? Se vino con un sombrero de ala ancha y con un trapo negro como una capa. Lo lamentable del caso es que después volvió con síndromes psicóticos, pero ya no relacionados a la toma de Red Bull. Y si les digo que había desarrollado síntomas maníacos que requirieron la internación y no estaba relacionado a la toma de Red Bull, ¿qué diagnóstico entonces tenía este muchacho? Si tuvo manías, trastorno bipolar. Parece ser que esa intoxicación con cafeína hizo que él desarrollara o iniciara el trastorno bipolar. No, que sepa, no está descrito eso en la literatura médica, pero sí está descrito que personas que tienen predisposición al trastorno bipolar y que consumen cocaína pueden desencadenar la enfermedad. Pero con cafeína no está descrito. Doctor, entonces, ¿cuál sería el solo control del tratamiento de estos pacientes? La intoxicación, sí. Es ver que estén tranquilos, que no hagan nada, que no atenten contra su seguridad u otros. Si acaso darles alguna benzodiazepina para que estén tranquilos y ya. En el caso de que esté combinado con alcohol, igual solo combinado. Sí, gracias por su pregunta. ¿Saben ustedes que incluso hay bebidas que combinan cafeína con alcohol, con vodka, por ejemplo? Estas combinaciones son mucho más peligrosas incluso que solamente tomarse el alcohol o solamente tomarse la cafeína pura. ¿Por qué? Les acabo de contar mi experiencia con el cafeinismo. O sea, ¿qué me alertó a mí de decir, oye, ya párale con el café, ya no tomes más? Porque estaba asustado, estaba con el corazón latiéndome a mí. Si una persona consume alcohol, esas señales de alerta no aparecen o se minimizan. Y la persona puede seguir tomando la bebida con cafeína. Y la única señal de que la persona se intoxicó con cafeína podría ser una arritmia mortal, se puede morir la persona de un fallo cardíaco. Eso es lo riesgoso. Y lo otro también va del otro lado, es decir, una persona ebria, obvio se da cuenta de que está ya ebria porque la marcha está táxica, el habla está disártrica, está torpe la persona. Pero el consumir cafeína puede dar una falsa sensación de que no está tan ebrio y puede seguir bebiendo. Hay otra práctica que es la de esnifar clorhidrato de cocaína estando la persona muy ebria, en el entendido de que la cocaína hace que la borrachera desaparezca. Y sí, alguien que esnifa clorhidrato ya parece como si estuviera sobrio, pero en el cuerpo ocurre un fenómeno bioquímico en donde la cocaína y el alcohol producen un compuesto químico que se llama cocaetileno. El cocaetileno tiene efecto cardiotóxico y lo mismo la persona podría padecer de una arritmia mortal. ¿Contesté a su pregunta? Otra sustancia estimulante es la nicotina. La nicotina ejerce su efecto mediante la estimulación indirecta de los receptores nicotínicos. Estos, a su vez, generan la liberación de dopamina en el cerebro.
Me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver la siguiente clase. Todas estas sustancias que voy a mencionar, a menos que diga lo contrario, producen placer, estimulan el circuito del placer. Y ese circuito funciona con dopamina. La nicotina no hace que se libere directamente dopamina. Lo que hace es estimular primero a los receptores de nicotina. Y estos recién hacen que se libere dopamina. No voy a ahondar mucho en cuanto a los efectos deletéreos que tiene la nicotina en el cuerpo, en cuanto a fumar. Esto seguramente lo han llevado en neumología, medicina interna, en salud pública quizás. Deben saber que como la nicotina se fuma, tiene un potencial adictivo grande. Se dice que incluso es más adictiva que los opioides, que ya es mucho decir. Dentro de el tratamiento de la adicción a la nicotina, podría ser útil la prescripción de un antidepresivo. ¿Cuál? Lo mencioné en la clase de depresión. El bupropión. El bupropión es un antidepresivo que bloquea la recaptación de noradrenalina y de dopamina, haciendo que la persona desarrolle menos angustia por consumir la sustancia. Finalmente, dentro de este grupo tenemos a los anfetamínicos. Como grupo se llaman anfetamínicos porque derivan de la anfetamina. La anfetamina es un medicamento que se utiliza en el tratamiento de la narcolepsia y del trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad. A partir de la anfetamina se puede generar una serie de compuestos que tienen la característica de ser estimulantes. Uno de ellos, el que tiene, digamos, más popularidad, es el llamado éxtasis. Su nombre químico es este: la metilendioximetanfetamina, o también se lo conoce por su sigla MDMA. Esta sustancia se popularizó más o menos por los años 80, principios de los 90. Se utilizó especialmente en personas que solían acudir a fiestas de música electrónica, donde el ambiente exigía de la persona que salte y baile durante muchas horas, incluso hasta el día siguiente. El consumo del éxtasis produce una sensación de euforia y de aumento de la energía. También produce una sensación subjetiva de comunidad, de mejoramiento del vínculo con las personas que están alrededor. Por eso también a este tipo de sustancias se les llama empatógenas. Otra sustancia empatógena, por ejemplo, es el LSD. Ahora, el MDMA o el éxtasis no tiene un potencial adictivo tan alto. No lo tiene porque, si bien su efecto es a nivel de la dopamina, el circuito del placer, su otro efecto, igual de intenso, es a través de la estimulación del sistema serotoninérgico. Es decir, aumenta el tono serotoninérgico del cerebro. ¿Cuál era el efecto que producían los antidepresivos en el cerebro? Aumentaban los niveles de serotonina.
cuál era una de las teorías relacionadas a la depresión, que los niveles de serotonina estaban bajos. En ese sentido, últimamente se le está prestando mucha atención al éxtasis porque parece que podría ser un medicamento que puede ser usado en personas con depresión que no responden a los antidepresivos usuales para estas depresiones refractarias al tratamiento. Ahora, los anfetamínicos no necesitan mucha sofisticación laboratorial para poder sintetizarse. De hecho, su producción es relativamente sencilla. Se dice que con lo que uno tiene en la cocina, ollas, sartenes, coladores, tazas y vasos, y teniendo materia prima, que generalmente son los jarabes para la tos, porque tienen pseudoefedrina, y a partir de la pseudoefedrina se les puede hacer, es suficiente. Entonces, quienes producen estos anfetamínicos, producen diferentes anfetamínicos, pero también producen mezclas. Pueden producir un anfetamínico, pero a la tableta que van a producir le pueden poner algo más: codeína, tramadol, lorazepam, clonazepam, cualquier otra sustancia psicoactiva. Por eso se llaman también a estas drogas o sustancias drogas de diseño. Como pueden ver, tienen un montón de símbolos, y las personas que están en medio del consumo ya saben que cada símbolo representa algo más, alguna variación más que tenga esa tableta. Pero en los hechos esto es peligroso, porque pues, uno no puede saber a ciencia cierta qué se está llevando a la boca. En el mejor de los casos puede ser una mera falsificación. A lo mejor es almidón y un poquito de pseudoefedrina lo que la persona está ingiriendo. Y en el peor podría ser una sustancia a alta dosis que pueda producir una intoxicación. Hablando de intoxicación, ¿cómo me doy cuenta que una persona está intoxicada con éxtasis? Una cosa muy particular es la midriasis. La persona está súper inquieta, hiperactiva, taquilálica. Suelen tener aumento de la temperatura corporal. Por eso en muchas fiestas, así donde se sabe que se consume éxtasis, es común que existan personas que vayan mojando a las personas que están en el baile, o que el agua sea gratuita, justamente para evitar que esas personas mueran por golpes de calor. En casos de consumo muy intenso, la persona puede desarrollar psicosis maníaca o psicosis paranoide. No hay antídoto, el manejo es básicamente de soporte. Como les dije previamente, el MDMA, el éxtasis y varios de estos otros anfetamínicos no tienen un potencial adictivo muy alto. Y quienes se dedicaban a la producción de estas sustancias, igual se plantearon la posibilidad de encontrar una sustancia ideal que enganchara mucho. Y más o menos por la época en la que después, más o menos por los años 90, se dio con esta otra sustancia. Es la metanfetamina. La metanfetamina es un anfetamínico que tiene esta apariencia, parece vidrio molido o hielo, y de hecho así se lo conoce en el medio de consumo, como ice o crystal meth. Como ya se estarán imaginando,
esta sustancia se fuma. Y tiene un efecto muy parecido al de la cocaína. Produce intensa serostomía y rápidamente el fumador de metanfetamina desarrolla este tipo de lesiones en los dientes. Porque claro, alguien que está fumando metanfetamina, pues lo último que le interesa es su salud dental. Y como hay serostomía, las bacterias proliferan muy rápido y destruyen los dientes. Es un fenómeno que se parece mucho al del fumador de sulfato de cocaína. Igual, no hay antídoto, el tratamiento es de soporte. Y sí existen estos detectores de metanfetamina en orina. Al igual que con la cocaína, el tiempo de detección suele ser también de 48 horas. Ese tiempo de detección de 48 horas, por ejemplo, si yo consumo, no sé, cocaína 10 años, ¿siempre van a ser 48 horas o puede valer? No, es que la cocaína solamente está en el cuerpo por máximo 48 horas, a los metabolitos de la cocaína. Si ha consumido 10 años y hace 3 días no consume y le toma una muestra, va a salir libre de toda culpa. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? ¿No? Bueno, hasta hace unos, les diré, 5 años atrás, prácticamente no se conocía el éxtasis ni los anfetamínicos en nuestro medio. Ya se comercializa. Entonces deben estar listos para cuando alguna vez les toque toparse con alguien que esté intoxicado con alguna de estas sustancias. Vámonos ahora con las sustancias depresoras. Como su nombre indica, estas sustancias, cuando hablo más bajo estas sustancias lo que hacen es enlentecer las funciones mentales. La persona que consume estas sustancias está somnolienta, está torpe, metóricamente torpe, tiene un enlentecimiento del pensamiento, físicamente aparece hipotensión arterial, bradicardia, disminución de la frecuencia respiratoria. De hecho, el mayor peligro y lo que cuidan mucho quienes atienden a personas con intoxicación por sustancias depresoras es cuidar de que no les dé un paro respiratorio, que generalmente esa es la causa de fallecimiento de estas personas. La sustancia depresora paradigmática es el alcohol. En la clase de delirium ya les he explicado cuál es el mecanismo doble por el cual el alcohol produce depresión del sistema nervioso central. Les dije que se unía a los receptores GABA y que bloqueaba los receptores glutamatérgicos, ¿no? El alcohol ejerce su efecto al aumentar la concentración en sangre, es decir, a mayor alcoholemia, mayor efecto depresor. Sin embargo, cuando la intoxicación es leve, es curioso porque la persona más bien parece estimulada y han debido ver, si alguna vez han ido a alguna fiesta y había personas bebiendo, las personas que no están muy ebrias, pero están chispas, hablan más, ríen más, bailan más, empiezan incluso a hacer cosas que
cuando están sobrias nunca hacen. ¿Por qué será si el alcohol es un depresor? ¿Cuál será el mecanismo que explica esa aparente estimulación? ¿Qué se les ocurre? ¿La serotonina? No. ¿Cuál es el lugar del cerebro donde está el asiento de nuestro autocontrol, de nuestro tino social? ¿Ah? La corteza prefrontal. Si una persona bebe alcohol, justamente es la corteza prefrontal la primera área que se inhibe. Entonces, si el centro de nuestro autocontrol está apagado, pues la persona es más fácil que le hable al chico o la chica que le guste, que se pare encima de una mesa y empiece a bailar, etc. Pero a medida que va aumentando todavía más la alcoholemia, ya estructuras más inferiores del sistema nervioso central se van apagando. El centro del habla, por eso la persona empieza a hablar disártricamente, el centro del equilibrio, por eso la persona puede hablar, no puede caminar atáxica, y si la intoxicación es muy severa, incluso pueden inhibirse los centros del bulbo raquídeo, de la respiración y del latido cardíaco. Como el alcohol es una sustancia legal y es un problema de salud pública en nuestro país, bueno, y en toda Latinoamérica, es muy importante tratar de averiguar si el patrón de consumo de esta persona será problemático. Por ejemplo, si ustedes atienden a una persona con una fractura expuesta de tibia y peroné porque se ha chocado estando ebrio, lo mínimo que tuvieran que hacer es saber si este estado de ebriedad fue algo, pues, no sé, fortuito o realmente era parte de un problema por consumo de alcohol. Una manera de poder evaluar rápidamente esto es a través del test CAGE o cuestionario CAGE. Este test está compuesto de 4 preguntas. Son solo 4, es decir, es sencillo de memorizar. Cada una se responde con sí o con no. Si la persona responde sí, es un punto, y si responde no, es 0. Y las 4 preguntas son las siguientes. 1. ¿Ha tenido usted alguna vez la impresión de que debería beber menos? ¿Sí o no? 2. ¿Le ha molestado alguna vez la gente criticándole su forma de beber? ¿Sí o no? 3. ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su forma de beber? Y 4. ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar sus nervios o para liberarse de una resaca? ¿Cómo se califica esto? Si la persona ha respondido un sí, si tiene 0 o 1 punto, se considera que su consumo es social. Entonces, nada que hacer, felicitar a la persona, que siga así. Si la persona ha respondido a 2 sís, hay que recomendar a esa persona que evalúe cómo, cuánto y cuándo está bebiendo. Porque podría ser que más adelante
tenga algún perjuicio. Es decir, ese consumo es riesgoso. Si la persona ha respondido a 3 sís, esa persona seguramente ya ha tenido algún perjuicio. Seguramente ha bajado de notas en la escuela o en la universidad, se ha aplazado en algún examen, seguramente ha tenido problemas de pareja o familiares por beber, a lo mejor ha gastado más del dinero necesario en beber o en resolver los problemas que le ha causado la bebida, por ejemplo, en componer el coche después de que lo chocó, o ha perdido su celular en una farra, o se ha peleado en una fiesta, pero algo ha pasado. Eso ya es riesgoso, perjudicial. Y si la persona ha contestado a 4 sís, estadísticamente hablando, esa persona tiene un 80% de ya haber desarrollado alcoholismo. Como ya les dije antes, varias veces, no se hacen diagnósticos de trastornos mentales con tests, pero si esta persona me ha respondido a 3 o a 4 sís, mi obligación es entrevistar más en profundidad a la persona o hablar con la familia, porque podríamos estar delante de alguien cuyo consumo de alcohol sí sea problemático. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? No voy a ahondar mucho en cuanto a cómo se ve una persona ebria, pues me imagino que ya lo han visto, quizás experimentado. Entonces, muy importante que recuerden que una persona ebria tiene tufo. Les digo esto porque justamente una característica de las personas que toman benzodiazepinas o hipnóticos es que tienen la misma conducta y el comportamiento de alguien que ha consumido alcohol, pero no hay tufo. Cuando les lleguen sus primeros pildoritas, ya van a ver cómo es. Bueno, entonces empecemos con las benzodiazepinas. A lo largo de la materia he ido mencionando varias de estas sustancias. Ahí tienen una lista. Existen en nuestro medio todas ellas, a excepción del clordiazepóxido. Esa no tenemos en nuestro país. Se utilizan en el tratamiento de trastornos de ansiedad, no como fármacos fundamentales. Se utilizan para personas con síndromes de abstinencia a benzodiazepinas o alcohol. También pueden ser útiles en ciertos procedimientos. Por ejemplo, en personas a quienes se hacen endoscopías, colonoscopías, se les puede dar midazolam. Tiene una vida media ultra corta el midazolam y pues la persona no recuerda un procedimiento. Otras sustancias que también son depresoras y producen un efecto parecido son estos barbitúricos, el fenobarbital y el tiopental. Recuerden que el fenobarbital se utiliza como un anticonvulsivante. A diferencia del alcohol, en donde si yo tengo una persona intoxicada, pues igual no hay antídoto y tengo que esperar a que la persona metabolice el alcohol y cuidar de que no se broncoaspire, de que siga respirando, de que no se deshidrate. Con las benzodiazepinas sí hay un antídoto.
y este es el flumazenilo. Esta sustancia bloquea los receptores GABAérgicos y por lo tanto revierte la intoxicación grave por benzodiazepinas. Eso sí, si la persona había estado utilizando las benzodiazepinas por largo tiempo y a altas dosis, el dar flumazenilo podía desencadenar ¿qué? Un síndrome de abstinencia y podría desencadenar eso a su vez un delirio, exactamente. Otras sustancias depresoras, los opioides. Los opioides derivan del opio y el opio es esta sustancia marrón que se extrae de hacer cortes en estos bulbos que dejan las flores de la amapola, también llamada adormidera. Se conoce desde hace mucho los efectos narcóticos y analgésicos del opio. Hasta principios del siglo XX, todavía eran muy populares los salones de los fumadores de opio. En el Asia, allá por 1890, 1900, uno podía irse con sus cuates a una de estas casas, pedir un cuartito y le traían su bandejita con opio, las pipas y se podía fumar, sin problema. Pero a partir de esta legislación del año 1917 más o menos, se prohibió completamente esto. Los opioides son sustancias que tienen aplicación médica, pero no todos. Tienen aplicación médica la morfina, la meperidina, el fentanilo, la codeína, la noperamina. Esos son opioides. Estos dos últimos, el primero se utiliza ¿para qué? ¿Para qué? Son antitúrgicos, es un antitusivo, y la loperamida es un antidiarreico. No obstante, existen opioides que son solamente para un uso no, para un uso ilegal. Es que el problema de los opioides es que casi nadie se queda en el consumo recreativo. Lo que pasa con los opioides es que enganchan mucho. Es jugársela mucho el tratar de utilizar los opioides como algo recreativo. Y en parte esto se explica porque las personas desarrollan tolerancia muy rápido y porque el síndrome de abstinencia a opioides es uno de los más intensos y desagradables que existen. No es mortal, nadie se muere por un síndrome de abstinencia a opioides, pero se la pasa terriblemente mal. Si no han visto esta serie, se las recomiendo. Estuvo en boga hace unos 2 o 3 años. Se llama Euforia. Han representado bastante bien. Me imagino que tuvieron un buen asesoramiento de psiquiatras, médicos en general, porque los efectos de intoxicación, los efectos de los síndromes de abstinencia que se ven en los personajes son muy bien logrados. Entonces, si pueden verla, genial, van a aprender bastante en cuanto a cómo se ven los síndromes de intoxicación y los de abstinencia. Así como
con las benzodiazepinas existía un antídoto que era el flumazepino. En la intoxicación por opioides también hay un antídoto. Se llama naloxona. Otras sustancias emparentadas con los opioides. Bueno, de hecho, que es un opioide, no sé por qué lo he puesto al final de la lista, también es el tramadol, pero otras emparentadas son el carisoprodol y el depopropoxifeno. Quiero hacer énfasis en el carisoprodol porque igual el depopropoxifeno hace tiempo que ya no llega a nuestro país. Pero el carisoprodol todavía está presente en muchos fármacos, en muchas presentaciones de estos que tienen el prefijo relax. Relaxicam, Clofenac Relax. Bueno, estas sustancias que se comercializan como relajantes musculares. En lugar de utilizar carisoprodol, yo les recomendaría que ante una persona con contracturas musculares, por ejemplo, en alguien que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, en alguien que tiene un trastorno adaptativo, o simplemente en alguien que está con su conflicto y si no está muy adolorido, utilicen la ciclobenzaprina. La ciclobenzaprina es un relajante muscular central, pero está emparentado con los antidepresivos tricíclicos. En nuestro medio, la única ciclobenzaprina que viene con esa formulación de liberación retardada es el PIB. No es por hacerle propaganda, pero es la única que hay. Van a encontrar ciclobenzaprinas normales. ¿Cuál es la desventaja? De que tiene vida media muy cortita. Habría que estar tomando cada 4 horas la tableta. En cambio, esta se toma una sola vez en la noche, hace dormir mejor y todo el día actúa. Y empiecen con la de 10 miligramos. 20 me parece que podría ser excesivo para cualquier persona. Una característica física muy útil para poder sospechar que una persona está intoxicada con opioides es la miosis. No van a encontrar otra sustancia que produzca este fenómeno. Y otra más. Cuando la persona se ha intoxicado con tramadol, es muy frecuente que exista el antecedente, además, de crisis convulsivas posteriores a la aplicación de esta sustancia. Me refiero al tramadol inyectado, no al tramadol ingerido. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? ¿No? Ya. Doctor, ¿la ketamina pertenecería a este grupo? No, la ketamina es una sustancia que en realidad no está en ninguno de los 3 grupos. Está dentro del grupo que se llama sustancias disociativas. Vamos a hablar de ella, pero creo yo la siguiente clase. Y terminamos con los depresores, con los inhalantes. En nuestro medio tenemos varias personas que son adictas a los inhalantes. Los han debido ver por las calles. Son unos muchachitos, niños generalmente, que van con unos botecitos de clefa, ¿no? Que es un pegamento industrial. Antes había un grupito que se reunía aquí en la Libertador y América,
Incluso tenía sus libros y todo, y no sé si seguirán estando. Todas estas sustancias contienen derivados del tolueno. El tolueno es lo que hace que los barnices, los pegamentos industriales, las lacas, las pinturas permanezcan líquidos. Cuando el tolueno seca, o se sale de la sustancia, recién esta se endurece. Quien consume estas sustancias suele describir que existe un estado de intensa tranquilidad, serenidad, sensación de tibieza en el cuerpo y sensación de estar flotando o volando. El problema del tolueno y sus derivados es que tienen 3 efectos muy dañinos a nivel físico. Son neurotóxicos, nefrotóxicos y también bloquean o entorpecen la generación de elementos de la sangre en la médula ósea. Por eso es que no van a ver ustedes cleferos de 35, 40, 50 años. Es que generalmente no pasan de los 20 años estas personas, porque por todas estas comorbilidades pues se mueren. Como muchos de estos niños empiezan el consumo alrededor de los 7, 10 años, y les acabo de decir que esta sustancia es neurotóxica, ¿qué trastorno mental entonces desarrollarían? Oh, no, si son niños. La demencia solamente la puede usted diagnosticar a partir de los 18. Discapacidad intelectual. Rápidamente estos niños terminan con discapacidad intelectual. Y ese es el principal problema de por qué es tan difícil rehabilitarlos. Porque para rehabilitar a alguien se necesita buena capacidad cognitiva. Pero si ya tiene la discapacidad, suena duro decirlo, pero todas estas iniciativas, que por supuesto están bien, pero pues suelen caer en saco roto, porque ya no hay mucha capacidad como para poder salir, salvo que agarren al niño muy pequeñito, no sé, cuando recién está empezando. Estimados estudiantes, no doy más. Mi voz está al límite. Hace rato. Sí. Por favor, suspendamos acá la siguiente ronda.